Hola amigos, les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos un jueves más a Red Esmeralda. Estamos aquí congratulados con este programa tan interesante que tendremos el día de hoy, hablando sobre la prueba documental en el proceso acusatorio adversarial. Como siempre me acompaña el licenciado José Morales Corona. Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí ya este jueves caluroso venimos aquí a platicar un poco del derecho, ¿no? Y qué mejor que con un super invitadazo el día de hoy, doctora. Claro que sí, queridos amigos, pues déjenme comentarles que el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Cervantes Juárez, quien pues ya tiene una gran trayectoria dentro del ámbito judicial del Estado de México. Él ha sido magistrado en el primer tribunal de alzada de Tlalnepantla, ha sido juez de enjuiciamiento penal del Poder Judicial del Estado de México. Obviamente, pues ya también, fíjense que él cuenta con una licenciatura, maestría, en este caso, y doctorado también en Derecho Procesal, en Derecho Judicial, y bueno, cuenta también con varios doctorados honoris causa, y la verdad es que para nosotros estamos de manteles largos porque pues ha aceptado venir a conversar sobre un tema tan interesante. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, es un honor para mí el compartir unas ideas a través de este medio y experiencias sobre todo. Entendamos que nadie tenemos la verdad absoluta, son opiniones sujetas obviamente a comentarios en contra, obviamente sustentados y objetivos, pero se pretende obviamente con esta breve charla expresar aquellos aspectos desde la perspectiva de la documental para desahogarse en juicio. Claro que sí, fíjense estimados amigos que ahorita charlando detrás de cámaras, pues estábamos comentando que nuestro tema del día de hoy es súper importante porque pues se maneja durante todo el proceso penal acusatorio, lo que implica una prueba documental. Recuerden que empieza con dato de prueba, medio de prueba, prueba. Y de igual manera, como sabemos que nos están viendo muchos de nuestros estudiantes, abogados que van iniciando, ¿verdad? Vamos a ir dando en nuestro programa un ABC de todo lo que implica la documental en el proceso penal acusatorio. Y bueno, qué mejor que de la mano de nuestro querido amigo, el doctor Alberto Cervantes Juárez. Y bueno, pues iniciaremos, estimado doctor, ¿cómo podemos, qué podemos decir de un documento en materia penal? ¿Cómo nace ese documento para que llegue ahí en materia penal? Bueno, primeramente debemos ver qué tipo de defensa vamos a llevar desde la perspectiva de la defensa. También desde la perspectiva del Ministerio Público, qué es lo que se quiere probar en juicio ante el juez. Y como asesor jurídico, de igual manera, si se va a ofrecer alguna documental, debe tener una especificidad para acreditar alguna circunstancia, un hecho fáctico de la estrategia llamada que coloquialmente como teoría del caso. Esta prueba documental, obviamente, si se ofrece para desahogarse en juicio, requiere para quien la ofrece una importancia para acreditar, reitero, alguna parte fáctica de su estrategia. Y si me permiten, maestro, establecer que en mi concepto y en una opinión muy personal, advierto que existe todavía un no criterio uniforme en el desahogo de esta prueba documental en juicio. Porque no olvidemos que en mi concepto, reitero, y son opiniones personales, y de acuerdo sustentadas en la ley, en la interpretación de la ley, existen dos formas establecidas por la misma ley para el desahogo, dependiendo de la naturaleza propia de la documental. En este caso, recordemos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales ya no nos habla de una prueba documental pública o una prueba documental privada, sino que ya cambia la terminología y ahora son documentales auténticas o no auténticas. Las auténticas se refiere obviamente a la prueba pública, a la documental pública, y las no auténticas a la documental privada.
¿Cuál sería la diferencia en mi concepto? Bueno, la documental pública es expedida por un servidor público que tiene esa calidad que le otorga la ley para certificar la autenticidad de un documento. Hablemos, por ejemplo, de un acta de nacimiento. Quien la certifica, obviamente, es el oficial del registro civil. Claro. Y puede sacarse una fotocopia y esa fotocopia no tendrá esa calidad específica de documental auténtica por su misma calidad. Claro, efectivamente. Entonces ahí, si ustedes se percatan, estimados amigos, ya tenemos dos circunstancias, la documental auténtica y la no auténtica, que al fin y al cabo, al momento de que una víctima, ¿no? Al momento de que una persona llega y la incorpora a una carpeta de investigación, de repente que llegan con un documento y dicen, bueno, valdrá lo mismo una auténtica que una no auténtica, ¿no? Probablemente así llegan y la colocan ahí. Ahora, cada uno de estos documentos llegan a avalar un acto que se está respaldando con ello. Como bien lo acaba de decir el doctor, pues un documento auténtico pues ya va respaldado por una autoridad, pero un documento no auténtico, ¿qué es lo que me da en este caso? ¿Solamente una situación indiciaria, mi estimado doctor? Bien, recordemos que en materia penal no hay prueba tasada. Claro. Es decir, no hay una prueba que tenga un valor específico y que no pueda ser controvertida. Es obvio que en materia penal no. Lo mismo pasa en materia civil. Y esto nos remite de manera específica al Código Civil para poder entender la naturaleza jurídica de un documento auténtico y de un documento no auténtico, aunque la diferencia en materia civil es que dichas documentales en algunas legislaciones, ejemplo la del Estado de México, hacen prueba plena. Sí, exactamente. Sin embargo, en la legislación aplicable en la Ciudad de México, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, nos establece una gran diferencia, que en mi concepto es la correcta y adecuada, en el sentido de que, si bien es cierto, tiene un cierto valor, no menos lo es, que está sujeta a no contradecirse, es decir, que no se pruebe lo contrario de la autenticidad de ese documento. Y eso en mi concepto es lo correcto y se traspola al derecho penal, procesal penal. ¿Por qué? Porque refería hace unos momentos, en mi concepto hay dos reglas para el desahogo de la documental y estas se encuentran establecidas en el artículo 380 y 383. A mi parecer, de acuerdo a una interpretación lógica teleológica específica y progresiva de la ley procesal, las documentales no auténticas, es decir, las documentales privadas, se desahogan, igual que la evidencia material, a través de lo que establece el artículo 383. Es decir, existe un criterio ya de la autoridad federal que creo todos conocemos, en el sentido de que nos establece cuáles son los pasos para desahogar esa documental, que reitero, se refiere a la documental no auténtica o privada. Y nos establece esos pasos, entre ellos recuerdo elegir a la persona con la que se va a desahogar y hasta que se le pone a la vista y ella informará. En este caso, reitero, es para los documentos no auténticos o privados. Claro, y bueno, pues aquí tienen un gran peso porque hay muchos de las actuaciones que en muchas ocasiones tenemos en materia procesal penal que se respaldan a través de un documento y por ello, fíjense que apenas conversando sobre la temática, ¿verdad, licenciado José Morales? Que decíamos, bueno, hay muchas cosas que se avalan en el documento, en la carpeta de investigación, que puede venir un dictamen pericial que consta en un documento, pueden venir un informe policial homologado que está en un documento, pero adicional a ello hay otros tantos documentos que pueden respaldar esta información. Sí, maestro, bajo esa misma tesitura que usted lo refiere, maestro, para toda la audiencia, a veces, bueno, quisiera que nos comentara usted cuál sería la diferencia entre la documental y la prueba documental y material, porque a veces las confundimos. Y bueno, usted con la experiencia, ¿qué nos puede decir de ese tipo? Bien, muchas gracias. Pero retomando la pregunta anterior de la licenciada Esmeralda,
Al referir que no hay prueba tasada, que implica que cada prueba tiene un determinado valor conforme se vaya corroborando con los demás medios de prueba, Claro. a través de la valoración que hace la autoridad judicial bajo la sana crítica. En este aspecto que mencionas, debe considerarse la naturaleza de cada uno de los documentos, de dónde surgen, de dónde emanan y qué es lo que se pretende probar por la parte que la ofrece. Los documentos privados son aquellos que suscriben los particulares, aquellas Claro. personas que o entes jurídico colectivos a través de sus apoderados representantes que no tienen la calidad específica que les otorga la ley para certificar un documento. Y en razón a la prueba material, pues son todos aquellos otros objetos, armas de fuego, cuchillos, todo aquello que permita acreditar materialmente alguna característica de uso, utilización u utilización por alguno de los sujetos. Todo ello nos permite establecer cuál es la diferencia entre un documento y un objeto. Creo que su propio concepto nos puede llevar a entender fácilmente qué es un documento y un objeto. Los documentos no solamente, entendamos conforme a la ley, son el papel, Claro. sino también las fotografías, los videos y los aspectos propios de ahora que se pueden obtener a través de la tecnología y a través de imágenes. Sí, fíjese que eso es muy importante porque a veces las personas que van iniciando en el proceso penal, los estudiantes, cuando les decimos, a ver, ¿qué es una prueba documental? Pues ellos se quedan con esto, ¿no? Es un documento, una hojita que tenemos aquí. Y aquí el detalle es que la tecnología también ha ido avanzando y ahora tenemos documentos que vienen digitalizados y también nosotros ahorita vamos en camino a todo ello que es la digitalización. Entonces pueden ya estar en un respaldados en algún otro, en un teléfono, pueden venir respaldados en un CD, DVD, etc. Entonces son circunstancias que también debemos ahí tomar en consideración. Ahora, estamos hablando de esas diferentes, hasta en el mismo Código Penal, ¿no? Viene prueba documental y material, ¿no? Ahí para hacer la diferenciación y de igual manera cuando llegamos ante una audiencia de juicio oral al momento de desahogar un documento, pues será diferente a la de la prueba material, dependiendo también de cómo se haya ofertado y demás. El documento va recorriendo el proceso en las diferentes etapas y dentro de ello pues nos vamos a percatar que será muy importante también la forma de ofertar en la intermedia. En la intermedia recordemos que es el momento procesal oportuno de poder ofertar nuestro documento. Estimado doctor, ¿cómo será la forma correcta de ofertar en una etapa intermedia un documento? Bien, hacía referencia que depende del tipo de defensa que se vaya a llevar. Ok, muy bien. En ese sentido, si es necesario ofrecer una prueba documental, tendrá que establecerse, describirse, presentarse a la otra parte a través del llamado descubrimiento probatorio, que se les habla en la igualdad de armas, y establecer qué es lo que se quiere probar. Recordemos que el código nos establece, la ley nos establece de manera específica que cuando se ofrezca una prueba se deberán establecer los puntos sobre los que versará. Esto es muy claro de entender de manera técnica. Si nosotros lo vemos desde un aspecto semántico o gramatical, perdón, diríamos, dice los puntos sobre los cuales se va a desahogar. ¿Qué crees? Entonces yo digo, en ejemplo, Claro. de un testigo, para que declare qué hizo el día tal, si conoce a fulano de tal y circunstancias relativas. No, no es eso. Técnicamente es establecer qué quiero probar, qué voy a probar en juicio con ese medio de prueba. ¿Para qué? Para establecer la pertinencia, la idoneidad, para que la autoridad judicial, si abre debate sobre su admisión, pueda pronunciarse adecuadamente.
o desecharla. Y obviamente la parte que lo ofrezca debe tomar en consideración esa idoneidad, la pertinencia y además la suficiencia, que para él sea suficiente este medio de prueba para acreditar lo que pretende en específico en juicio. En mi concepto, eso es lo que tiene que realizarse con todos los medios de prueba que se ofrecen en la intermedia, haciendo esa aplicación de la interpretación técnica y objetiva de la ley que nos dice que se establecerán los puntos sobre los que versará. A eso se refiere, a qué es lo que yo voy a probar en juicio con ese medio de prueba. Reitero, no a que el testigo me dirá, y en ocasiones... Porque resulta confusiones para algunas personas cuando intervienen, ¿no? Así es, incluso dirían el Ministerio Público o alguna de las partes echa lo que el cajón es desastre, ¿no? Y para que declare sobre todo lo que vio, percibió a través de los sentidos antes y después del hecho, dices, ¿no? Mira, algo que refiere usted muy importante, fíjese que muchos colegas también, pues a veces en materia civil, familiar, pues están acostumbrados a ofrecerla así, ¿no? Que dice, ofrezco la documental o la testimonial y muchas de las veces ni estipulan cuál es el fin, ¿no? Y piensan que eso mismo será en materia penal. Pero como lo refiere aquí el doctor, pues prácticamente si no es idónea la prueba, difícilmente te la van a admitir, te la van a desechar. Y entonces dentro de un juicio, pues obviamente puede ser peligroso, ¿no? Claro. En ese ofrecimiento que se hace en un escrito de acusación, en la intermedia, ¿qué usted con toda esa experiencia que tiene, como Gracias. juez de tantos años, ¿cuáles fueron los errores más comunes de los que pudo percatarse? Porque yo creo que ahorita le van a venir a la mente en muchas experiencias, pero ilústrenos en eso, estimado doctor. Sí, perdón, un error que se comete es no tener una estrategia definida, o una teoría del caso, no saber qué hacer y pretender que el ofrecer los medios de prueba serán suficientes para ver qué pasa, qué sucede, qué ocurre. No. En mi concepto, el decidir acudir a juicio es porque se sabe que se va a ganar. Así de sencillo. Y si no, la misma ley nos permite cualquier otro mecanismo. Así es, otras posibilidades de solución. Y recordemos que no siempre una sentencia absolutoria es el éxito en una defensa. Claro. También sabemos que a través del estudio encontramos varios elementos y nosotros nos damos cuenta que legalmente no hay posibilidades de obtener una sentencia absolutoria. Entonces eso nos da la pauta para decir, bueno, ya estudié, ya analicé, ya investigué, porque la investigación es un elemento esencial de la defensa, per se es obvio y propio del Ministerio Público. Claro. Una defensa que no investiga irá limitada al juicio. Bueno, se va a juicio porque sabe que va a ganar. Y un error que pudiéramos establecer como ejemplo es que se ofrecen medios de prueba cuando no se sabe su contenido. Híjole. Y que puede ser contraproducente. Y pongo un ejemplo muy rápido. Un delito de robo en interior a un Oxxo. Resulta ser que eran las 12 de la noche, en determinado lugar, ya nada más despachaban por una ventanita, y la denuncia era en ese sentido, ¿no? Por los dependientes, que el sujeto, acompañado de otro, uno de ellos, ingresó por esa ventana con un arma de fuego, lo sometió, se apoderó de varios objetos, dinero, y salió por la ventana. La defensa, sin investigar, dice, es imposible que mi representado alcance por ese espacio para poder introducir. Y sin conocer el contenido de las cámaras de seguridad, las ofrece. Y resulta ser que se ve perfectamente, dada la complexión del sujeto, que sí entró con el arma. Y uno pensaría, no cabe nadie por ahí. Exacto, le digo, ese es un error muy común. Si no se investiga, no se sabe, porque únicamente se va a ofrecer el medio de prueba del que se sabe su contenido y del que se sabe beneficia los intereses de quien se está representando. Claro, ahorita viene a mi mente, en alguna ocasión un abogado me comentaba que platicando con su cliente le negaba el hecho. Primer error, entonces yo creo que ahí sí es como la primera letanía que uno le tiene que decir al cliente, a ver, conmigo tienes que dirigirte de forma correcta, clara, dime la verdad, porque cualquier situación que tú no me digas viene a ser en contra de esta defensa.
y lamentablemente también se trataba de un video y en este caso se consigue y se exhibe así como que aquí vamos a verlo y exactamente cuando se exhibe, se está viendo, pues ahí sale perfectamente la persona llevando a cabo el hecho. Lamentablemente se trataba de un feminicidio y bueno, pues las consecuencias ahí están. La persona pues obviamente sigue eh, dentro de un reclusorio. Entonces, lamentablemente aquí vemos ese aspecto, ¿no? En primer lugar, el no percatarse que viene en este video o de lo que se trata, no estar seguros y la otra, pues también que las personas no nos digan, no nos cuenten la realidad de las cosas. Ahorita, bueno, pues nuestro estimado doctor, pues él es director general de la Defensoría del Estado de México y pues, ¿qué no habrá visto ya usted? Le toca estar dirigiendo una complejidad con todos los defensores. ¿Qué es lo primordial en la labor de la defensa tratándose de la labor específica? De la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de México. Bueno, aquí es obviamente todos los servicios son gratuitos, no hay cobro, no hay costo y el gran problema, así lo veo yo, lo percibo, es que los usuarios, las personas que tienen la necesidad de el patrocinio de una defensa, se dejan llevar por, obviamente, comentarios de defensores particulares, en el sentido de que el defensor público no le va a cobrar, pero no le va a ayudar. Hasta el tono de broma lo dice, ¿no? Que porque tiene mucha carga de trabajo, en fin. Pero esto no es cierto. Los defensores públicos, y me atrevo a decir, en el Estado de México, son personas debidamente capacitadas, profesionales en su función, en términos generales, obviamente, siempre hay excepciones, ¿no? Claro. Y hay quienes desde el inicio toman el patrocinio de la defensa pública por carecer de recursos económicos. Hay personas que, a pesar de carecer de recursos económicos, hacen el esfuerzo ante la necesidad de contratar un defensor particular, y me atrevo a decir que yo creo el 50% de los asuntos nos llegan a la Defensoría Pública cuando ya el defensor particular hizo su trabajo, así lo consideró él, no se obtuvieron los resultados favorables y nos llegan ya sea para el juicio, cuando el defensor particular hizo el ofrecimiento y llevó todo a cabo, hizo el sustento, las bases de lo Ya que lleva va a una ser teoría el del juez. caso. Así es. Y en otras situaciones, ya cuando se dictó sentencia de condena, van para buscar la interposición de la apelación. Y en otros tantos casos, para interposición de amparo. Aquí quiero hacer un paréntesis y reconocer a mis compañeros defensores públicos del Estado de México y Saludo a todos ellos. Hacer mención que contamos en el Estado de México, en la Defensoría Pública, con un área especializada para la elaboración de amparos. Excelente. Creo que somos a nivel nacional la Defensoría Pública que tiene esta área específica, especializada para la elaboración e interposición de amparos. Sí, no había escuchado en ningún otro lugar que tengan esa área especializada. Sí, ese es un trabajo obviamente de todas las dependencias involucradas, la Consejería Jurídica, de donde depende el Instituto de la Defensoría Pública, y las directrices que ahora nos están marcando para acercar la justicia a las personas. Aquí también se hace un esfuerzo para que, aunque tengan defensor particular, si los familiares se acercan a la Defensoría Pública, la indicación es atenderlos. Claro. Sin menoscabar la presencia de la defensa particular, dar la orientación y ellos deciden. No se les pide que revoquen defensor, ni mucho menos, ya es decisión de ellos. Okay. Y la otra, quiero hacer mención también que la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de México cuenta con un fondo de reparación del daño. Okay. Es decir, que las personas que ya han sido sentenciadas y que tengan que cubrir el pago de la reparación del daño, pueden acceder a este fondo. El monto máximo son 300,000 pesos. Obvio, hay un reglamento que establece cuáles delitos no entran para poder acceder. Claro. Y también, aunque tengan defensor particular, si solicitan el apoyo para el pago de la reparación del daño a fin de obtener su libertad, las personas que están privadas o ya sentenciadas,
pueden acudir a la Defensoría Pública y este reglamento establece entonces, para evitar malas interpretaciones, Claro. que todo el trámite se va a hacer y a seguir directamente y de manera personal con los familiares del interno, sin Guau. menoscabar la presencia de Sí. la defensa pública. No, súper interesante lo Perdón, que nos defensa acaba de particular. defensa particular, no, súper interesante lo que nos está comentando, estimado doctor, sobre todo porque es indispensable, para todo el público en general, porque tenemos muchas personas que escuchan nuestro podcast, porque eso también después se vuelve un podcast, que nos están viendo, que sepan que existe esta particularidad, que existe este fondo y sobre todo también la labor que hace el defensor público y bueno, que pueden acceder con toda la confianza, el conocimiento que se va a llevar su asunto lo más pronto y sobre todo con un profesionalismo ahí exclusivo. Fíjense, estimados amigos, que tiene razón el doctor, porque él nos dice, bueno, a veces el defensor particular anda echando tierra al defensor público, que no van a atender bien el asunto y demás. Sabemos que el trabajo es bastante, pero también así la organización que se debe tener, pues también debe ser muy particular para poder actuar. Pues realmente congratulados con tener aquí al doctor y fíjense que ya estamos teniendo varios saludos aquí dice saludos al juez Cervantes, excelente jurista, de César Sánchez. Saludos, se aprende algo nuevo todos los días, gracias por su aporte en materia penal, Bricos Luna, entonces aquí nos están viendo de varios lugares. Muy bien. Estimado doctor, pues fíjense que aquí hablando de esta parte de la documental y regresando a ella, pues ya vimos que existen muchos errores, que en muchos lugares dirían horrores, ¿no? Que se van llevando a la práctica, lamentablemente, a veces las personas que no son especialistas en la materia se atreven, ¿verdad?, a entrar al litigio y lamentablemente cuando no tienen la estrategia adecuada, llegan y dicen, bueno, pues vamos a ofertar todo lo que podamos y a ver más adelante qué de esto me sirva, que nos va a servir y si me sirve y si no, bueno, ya vemos cómo le hacemos en el camino. Y lamentablemente esto que nos acaba de comentar, que cuando ya llega la persona, el profesional, que sí tiene el conocimiento, ya es una situación avanzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente ya pasó una etapa intermedia, ya vas a entrar a juicio y resulta que no se ha hecho la labor como debiese haberse hecho. Entonces, eso es lamentable y me imagino que a ustedes ahorita en la Defensoría les debe tocar esa situación en donde dicen, bueno, ya este asunto nos está llegando, ya para empezar juicio oral y la teoría del caso ni siquiera estaba bien sustentada, fundamentada y no tenemos cómo hacer la labor. ¿Qué podemos hacer en ese caso, estimado doctor? Bien, aquí recordemos lo que establece el artículo 337, si mal no recuerdo, último párrafo, si no me corrigen por favor. Ya cuando se está en la audiencia intermedia y una defensa diversa es la que toma el asunto, ya cuando hubo contestación y ofrecimiento de medios de prueba por la defensa, se puede solicitar la suspensión de la audiencia, dice la ley, para cumplir con el descubrimiento probatorio o la preparación de su caso. Este aspecto es muy importante y puede ser aprovechado por la nueva defensa. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que en ese caso el juez le dará un término prudente. Y aquí eso escapa del término que establece la ley para el juicio, de que si no se reanuda a más tardar al 11º día, Sí. Motiva la reposición de procedimiento con diverso juez. Bueno, aquí se habla de un término prudente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos tipos de términos en la ley procesal. Los términos procesales, que son aquellos que están establecidos específicamente en la ley, cuando dice 24 horas, un día, 2 días, 3 días, 5 días, 15 días, en fin. Pero aquí no ¿Sale? es un término prudente. Así es. ¿Qué pasa? Este es un término judicial que el juez fija a su prudente arbitrio de acuerdo a la naturaleza del hecho. Luego entonces
aquí cuando la ley dice para preparar su caso, nos da la posibilidad de recomponer esa contestación de acusación en cuanto al ofrecimiento de los medios de prueba. Replantear. Claro. Ese aspecto creo que no ha sido que no ha sido muy aprovechado, por no decir explotado, por parte de la defensa, que es un correcto. aspecto para hacer las correcciones precisas antes de acudir a juicio. Ya en juicio, obviamente, lo que podemos hacer, pues desahogar las pruebas que se ofrecieron y buscar la forma a través de la habilidad y la argumentación correspondiente sustentada en la ley para el ofrecimiento de nuevas pruebas. Doctor, cuando usted comenta correcciones, en este caso la acusación, ¿a qué se refiere usted? ¿A las pruebas, a ciertos hechos o a qué tipo de correcciones, doctor? Bien, al ofrecimiento de medios de prueba, al replanteamiento de la estrategia de la defensa. ¿Por qué? Porque recordemos que los hechos no cambian. Sí. Claro. Esos no pueden cambiar porque es motivo de acusación del Ministerio Público. Sí permite el replanteamiento del sentido de la defensa, ¿sí? Okay. Y todavía recordemos que si nosotros, un nuevo defensor, toma el asunto, se percata de que no va a tener el éxito deseado en juicio, es decir, tener una sentencia absolutoria, o en su caso, reiteraba hace unos momentos, el tipo de defensa, porque puede llevarse a cabo, y aquí rápido comento, una defensa afirmativa, una defensa pasiva, una defensa pasivo-afirmativa, una defensa afirmativa y una defensa que quizás todavía no se lleva a cabo muy bien por varios defensores, que es una defensa afirmativa absoluta o relativa. Si yo advierto, y hablemos de un ejemplo, de un homicidio, si yo advierto que todos los elementos que existentes van a permitir acreditar el hecho delictuoso y van a acreditar la responsabilidad de mi defendido porque se va a demostrar que él lo cometió, pero en el estudio, el análisis, la investigación, digo, ¿qué crees? Sí, él lo cometió, pero vamos por una defensa afirmativa, parcial o relativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar una riña. Claro. Sí estuvo en el lugar y Sí sí se llevó a cabo el hecho, pero fue bajo la modalidad de riña y voy a demostrar que mi cliente fue el provocado y que la víctima fue el provocador. Eso obviamente nos lleva a una penalidad atenuada. Es un ejemplo así muy rápido. Claro. Sí, está bien. Y la otra, una defensa absoluta, en donde yo voy a acreditar un excluyente del delito de responsabilidad. Así de sencillo, ¿no? Y eso me facilita muchas cuestiones. Por eso digo que no siempre una sentencia absoluta es el éxito de todo juicio. Se deben ver todas estas posibilidades. Y aquí, ejemplo, si yo advierto en ese replanteamiento de la defensa con este precepto que acabo de mencionar, ¿qué voy a hacer? Pues, ya sea si el delito lo permite, una suspensión, un acuerdo reparatorio o gestiono, motivo un procedimiento abreviado. ¿Sí? Si bien es cierto, es facultad exclusiva del Ministerio Público, esto no está limitado a que la defensa busque la argumentación correspondiente para motivar, casi obligar jurídicamente al Ministerio Público a que proponga el procedimiento abreviado, porque recordemos que la misma ley señala en los requisitos de la acusación, al final, uno de los incisos nos habla el proponer una salida anticipada. Así es. Es una obligación del Ministerio Público. Y nunca. Pues, y siempre ahí coloca que no. No lo hacen. O también la reparación siempre del daño, ¿no? Siempre lo dejan ya casi hasta el final, hasta la ejecución. Nunca es ahí. Por eso decían que muchas de las veces el Ministerio Público y el asesor jurídico, bueno, hablando ya de ese tipo, siempre buscan cosas diversas, porque el MP se va por estadísticas y el asesor jurídico lo que busca es la reparación del daño, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? La defensa, pues, lo que busca es un atenuante. ¿no? Una absolución. Y lo que decía en el inicio, estimado doctor, de si me voy a ir a juicio, bueno, ya justo tener todo esto ya vislumbrado desde que estoy haciendo una contestación de acusación, porque de otra forma realmente no podría estar yo preparado para hacer mi ofrecimiento de medios de prueba de forma adecuada. Así es. Eso es un tema muy importante a considerar por parte, en este caso, de la defensa, ¿no?
Y el Ministerio Público, si va a juicio, es porque sabe que va a obtener una sentencia de condena. Así de sencillo, ¿no? Y el trabajo del defensor, del asesor jurídico es activo necesariamente. Un asesor jurídico que pues, se presente y únicamente diga, estoy de acuerdo con lo que está en el ministerio, estoy de acuerdo. Pues así Créanme no funciona, que, y valga la expresión que voy a decir, no va de música de acompañamiento del Ministerio Público. Va de florero ahí a un ladito nada más. Tiene obligaciones y Claro. responsabilidades, Exacto. porque incluso puede cometer un delito, al igual que el defensor particular, se abandona el asunto. Sí, Y sí. el mismo código, en este caso el Código Penal del Estado de México, establece muy clara la responsabilidad penal en la que puede incurrir. Y si es un asesor jurídico público, puede incurrir también, además, en una responsabilidad administrativa. Entonces, hay obligación de las partes, en este caso Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. Y recordemos que únicamente los que tienen derechos son acusado o imputado, víctima y ofendido. Nada más. Los Ministerio Público, defensa y asesor jurídico lo que tienen son obligaciones. Efectivamente. Sí. No, pues aquí fíjense que ya hemos analizado varias cosas. Este programa está muy bueno. No, es que la verdad, doctor, ahorita de los comentarios que usted está haciendo, pues la verdad, sinceramente, muy pocos abogados lo saben, ¿eh? Y prácticamente ahorita lo que está diciendo es muy atinado, porque realmente no nos damos a la tarea de hacer una exploración profunda y que por ciertas cositas, como dice usted, pues podemos llevar a cabo un atenuante, ¿no? O ver una modificación, ¿no? Muchas de las veces no lo sabemos, pero a veces es por el desconocimiento y por falta de especialización, que mucha falta nos hace a muchos de nuestros colegas. Sí, perdón, aquí nada más acotar que también varios delitos conforme a la legislación penal permiten el grado de culpa. Entonces, están acusando por un delito doloso. Sí. ¿Qué crees? Si existe el delito, sí lo cometió, pero voy a acreditar que no fue intencional, no fue a través del dolor. Fue un delito culposo. Y entonces es una penalidad atenuada. Sí, atenuante. Eso depende, te reitero, del tipo de defensa que se va a seguir, pero sobre todo basado en la investigación y el conocimiento pleno del asunto y la versión del imputado. En este caso, que como lo menciona la doctora Esmeralda, el primer problema al que se enfrenta el defensor es la mentira, ¿no? Por parte del imputado, ¿no? Bueno, y creo que nos quedamos un poquito truncos en cuanto a la documental. Sí, si retomamos la documental. Fíjense que hay una etapa súper importante, ya dijimos, bueno, este dato de prueba inicia en la carpeta de investigación. Posteriormente ya hablamos de la intermedia, en donde ya está ofertada, y ahora nos vamos al desahogo ya como prueba, donde se tiene que incorporar y sobre todo saber incorporar, porque creo que es una de las problemáticas también que tenemos al momento de hacer los ejercicios. Y bueno, cuando los juzgadores, no me dejará mentir el doctor, que ha estado muchas veces, ha tenido una gran experiencia como juez, y cuando le dicen al defensor, pues haga el ejercicio de forma adecuada. Y entonces aquí el defensor, si no sabe, comienza a sudar, comienza a tartamudear. ¿Cuál es la forma correcta de poder hacer los ejercicios, estimado doctor, para incorporar nuestra documental? Bien, referí hace un momento que tratándose de documental no auténtica o privada, nos referimos a la regla que establece el artículo 383, y sobre este tópico mencionaba también que ya hay un criterio, una tesis por parte de la autoridad federal que nos establece los pasos. O sea, si nosotros leemos como defensores ese criterio federal, 5 ahí pasos, tenemos, me parece, ¿no? Así es, ahí tenemos los pasos, muy explícitos, muy entendibles, muy didácticos, si así lo queremos ver, y no vamos a batallar. Eso por cuanto hace la documental no auténtica, para el desahogo de una evidencia material, un objeto. Mencionaba también que la otra regla se encuentra establecida en el artículo 380, y esa se refiere a la documental auténtica o pública, que ya decíamos es aquella documental expedida por un servidor público que la ley faculta y le otorga esa posibilidad legal, no posibilidad, sino esa facultad legal de certificar sus actos. ¿Sí? Claro. Y esa documental pública, no, claro que se va a desahogar, o auténtica se va a desahogar conforme a esta regla del 380, que nos dice, más o menos recuerdo, que
la autoridad judicial permitirá la lectura total o parcial Ujú. del Del documento o video, ¿no? Ajá. Ajá, sí, sí. de acuerdo a las partes. Ajá. Y ese aspecto primero, cuando dice de las partes, no se refiere a las partes, es decir, Ministerio Público, A todos. Sí, sí, sí. no, sino que se refiere de manera indistinta a la parte que ofrezca esa documental. Ok, Claro. ok. Y luego también establece que la parte que cuestione la autenticidad Sí, sí. tendrá la obligación de probar ese cuestionamiento. ¿Qué quiere decir? Como que se le revierte la Sí, carga. sí, sí. Ejemplo de este artículo. A mí me interesa, dentro de mi planteamiento de estrategia, autoridad del caso, acreditar como defensa, pongámoslo así, que la víctima tenía 14 años un día Ajá. y que ya no se da la violación por equiparación. Claro, ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. sí. Y ahí Yo- está el yo- acta de nacimiento, que es Así lo que es. vamos a Yo estar voy- analizando. Mi teoría, mi planteamiento es que el hecho no existe, Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque falta la calidad específica de la víctima, conforme al Código Penal del Estado de México. Claro. Pongo el Ujú. ejemplo, ¿no? Porque dice la violación por con una menor de 14, De 14 años. años. Ujú. Pero quizás mal informados o pretendiendo ya mal asesorados, le dicen, ¿cuándo ocurrió el hecho? Tal día. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo cumpliste años? Ayer o un día antes. Ujú. ¿Y cuándo ocurrió el hecho? Hoy. Hoy. A veces, repito, malintencionados o mal informados, le dicen, no, vas a decir que eres menor de 14 años, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Una. Y Eso con casi no se da en México, pero bueno. Bueno, Ajá. estamos hablando de una cuestión... Hipotética, hipotética. Es muy, muy burdo a lo mejor este ejemplo, Sí, claro. pero muy ejemplificativo, valga la tautología. Entonces, decía que una de las obligaciones de las partes es la investigación. Si yo como defensor investigo y sé y logro saber que esta persona se diciente víctima de violación por equiparación, consintió el acto por Ujú. afecto, por lo que se dice, pero los papás están en contra, lo que tú quieres Sí, que me andes, sí, sí. pero tenía 14 años un día cuando ocurrió el evento, voy a desahogar la documental auténtica consistente del acta de nacimiento. ¿Qué me interesa? ¿Dale lectura a todo? No. No, la fecha de nacimiento. Lo primero, la parte específica, que se trata de un acta de nacimiento y solicito se proyecte. ¿Para qué? Para que todos la vean el juez. Ok. Y ya digo, si llega este documento, leeré la parte conducente que a esta parte interesa. Es una copia de certificado del acta de nacimiento expedida por el oficial de tal lugar, con número tal, a nombre de víctima de identidad Ok. reservada por la edad, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Que aparece su nombre y que la víctima que todos conocemos, las partes, Ahí está. y Ajá. su señoría tiene fecha de nacimiento tal. Está firmada por el oficial civil, Hace ¿Es todo? prueba plena completamente ahí. No, No. no, porque recordemos en materia penal no hay prueba Ok. tasada. No está tasada, así es. Ajá. Así la voy a desahogar. Ujú. Ujú. Sí, sí. Y entonces ya digo que la fecha de nacimiento y me guardo para hacer mis alegatos de clausura. Claro. Como se demostró Ok, con la documental, ujú. que se corrobora con la versión de mi representado, que él sabía que la niña o la sedicente víctima cumplía años tal día y como él lo menciona, un día antes del evento fue a verla, incluso le llevó un regalo por su cumpleaños Ujú. y que el otro día acordaron tener relaciones sexuales, no hay delito. Ajá. Ok, sí, sí, sí. También cuando se ofrece una documental con copia certificada de un expediente en materia civil o familiar. ¿Qué me interesa a mí de esos 5, 6, 10, 20 tomos? Pues a Claro. lo mejor la fecha Ajá. de la resolución emitida que quedó firme. Que Sí, no- Ajá, o a la lo mejor, fecha, y a lo mejor un o- considerando, o a lo mejor un resultando, o alguna alguna situación o- específica, o pero alguna no las, cantidad, ¿no? O algo. no las Así es. 20,000 fojas que y pueden ahí venir ya ahí. no es necesario que venga la persona, como lo refiere la regla del 383, que venga la persona a hablar o informar de ella. Como se confunde en mi concepto, todavía se quiere traer a la persona. Claro. Fíjense, estimados amigos, que
programa se nos ha pasado rapidísimo. Estamos a 1 minuto de cerrar y la verdad es que las aportaciones que nos ha traído el doctor han sido bastante interesantes, importantes, sobre todo para todos aquellos que nos dedicamos a la materia penal y sobre todo también con la experiencia que tiene desde todos los aspectos, porque bueno, por un lado juez, magistrado y ahora al frente de la defensoría, bueno. Es toda una carrera jurídica. Aquí nada más hago una aclaración. Como juez, cubrí comisión de magistrado en varias salas penales. Excelente. Formalmente no el nombramiento como magistrado, nada más como cubrir la comisión de magistrado. Perfecto. Y bueno, pues realmente esas aportaciones nosotros nos las llevamos y bueno, en el momento que usted nos diga, estimado doctor, pues hacemos una segunda parte para que sigamos conversando de estos y otros temas tan interesantes dentro de la materia penal, sobre todo con la gran experticia que usted tiene. Y bueno, para cerrar, ¿qué recomendaciones usted le da a nuestros queridos abogados litigantes que inician en materia penal, los que están estudiando derecho y demás? ¿Usted qué es lo que le recomienda a todos ellos? Y los que están en la práctica también, porque a veces... A veces ya están más grandes y no la ven llegar. Llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, una adecuada investigación, acudir al lugar de los hechos, verificar las condiciones físicas del escenario donde se lleva a cabo el hecho, platicar con varias personas, ver qué elementos podemos obtener y ver si lo que hizo la gente del Ministerio Público es correcto y si no, debatirlo. La base de una buena defensa es, primero, la investigación y el conocimiento pleno del asunto desde la primera letra de la investigación hasta la última para poder establecer una adecuada estrategia y saber hacia dónde se va y sobre todo conocer la teoría del delito y la dogmática jurídica, que son el sustento, la base para saber hacia qué derrotero nos vamos a dirigir. No, excelente consejo, estimado doctor. Pues, si alguien lo quiere localizar en redes sociales, ¿hay alguna página o algo donde lo puedan por ahí localizar? Sí, si quieres yo creo a través de tu medio. Perfecto. Entonces, cualquier situación a través de Red Esmeralda, recuerden que estamos en redes sociales, capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, sus redes sociales, estimado maestro. También en Facebook me encuentran como abogado José Morales Corona o también en YouTube, ahí me aparecen videos precisamente de Red Esmeralda en donde pues obviamente hablamos de temas diversos del derecho. Saludos a todos nuestros seguidores que han estado siguiendo el programa, a todos aquellos que lo van a seguir. Y bueno, recuerden, todos los jueves estamos en Red Esmeralda, somos sus guías del derecho. Hasta pronto, queridos amigos. Bye. Hasta luego. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.